decirle a la comunidad internacional, nosotros estamos listos para ser parte de esa comunidad internacional respetuosa de los derechos humanos, donde impera un Estado de Derecho y de justicia, donde no se permite la impunidad, donde cualquier tipo de criminal que ofenda a la humanidad, porque estos son crímenes que ofenden a la humanidad y así lo dice el Estatuto de Roma, entonces va a ser perseguido y va a ser juzgado. Han habido argumentos, a mi juicio, no demasiado sólidos para oponerse a la adhesión a la Corte, pero yo creo que en este debate lo vamos a ir superando y yo esperaría que El Salvador pronto pudiese adherirse a la Corte. De hecho, hay una conferencia internacional de los Estados miembros en los próximos meses donde se va a pasar una revisión que ha hecho la Corte. Te digo, ahora la Corte está procesando a varios criminales de guerra, a varios encausados por crímenes de lesa humanidad, fundamentalmente en países africanos, donde se han cometido masacres, genocidios espantosos. En fin, es un buen propósito y yo esperaría que El Salvador no se quede atrás de esa corriente mundial de protección a los derechos humanos y de lucha contra la impunidad. Si está muy claro, supongo yo que está muy claro para quienes ahora objetan la adhesión a la Corte Penal Internacional de que esto no es retroactivo, ¿por qué hay tanta resistencia todavía? Bueno, por algunos sectores. Sí, mira, por desconocimiento tal vez. Habrá quienes tal vez su conciencia no los deja dormir tranquilos y creen que cualquier tipo de normativa judicial que no dependa absolutamente de factores locales puede significar un riesgo para ellos. Yo les puedo decir, estén tranquilos, eso no va a suceder. Si bien hay situaciones del pasado que en algún momento el país tiene que enfrentarlas, no es en la Corte Penal Internacional, podrá ser en otras instancias. Hay ahí un juicio abierto, por ejemplo, en España, contra los asesinos de los padres jesuitas. Eso no es la Corte Penal Internacional, esa es una Corte Nacional que está haciendo uso del principio de justicia universal y de protección extraterritorial a sus ciudadanos. Pero eso no es la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional vería casos en El Salvador del momento en que se firme y se ratifique y se deposite la ratificación en adelante. Entonces, pienso yo que son prejuicios, son mitos, desinformación y en el fondo una posición política de algunos sectores de la derecha, no de todos, de algunos, y creo que cada vez más reducidos, que les cuesta adaptarse a un mundo donde la globalización no solamente significa más comercio, más comunicaciones, también significa la globalización de ciertos valores, la universalización de ciertos valores fundamentales para una sociedad contemporánea, y dentro de ellos el valor de la justicia y de la lucha contra la impunidad. Sigfrido, este proceso que ha iniciado Cancillería, ¿esperas tú que al final culmine precisamente con una recomendación al presidente de la República, ¿no? Porque debe ser de esa manera, tengo entendido, ¿no? Así es. Y bueno, es un proceso que acaba de iniciar, pero que lleva también su tiempo. Yo no sé qué tanto en la agenda, digamos, de este gobierno es una prioridad esta situación. Mira, yo cuando escucho al presidente de la República el 16 de enero dar un mensaje a la nación donde por un lado hace un reconocimiento público por primera vez en la historia del país de que el Estado salvadoreño promovió, impulsó, utilizó fuerzas militares, fuerzas de seguridad, fuerzas paramilitares para cometer masacres, asesinatos, desapariciones forzosas, violaciones masivas, desplazamientos de población. Yo digo, eso tiene un enorme significado. Yo estaba, tú lo mencionabas al principio, hace algunas semanas en la OEA, en una discusión del Consejo Permanente sobre este tema, examinando cómo está la adhesión del hemisferio occidental a la Corte Penal. ¿Y son muchos países ya adheridos? 25 países en nuestro hemisferio, de un total de 34, pues me parece que es importante, ¿no? En el mundo se han adherido 110 países, me parece que es importantísimo, o sea, ya la mayor parte de la humanidad ya está en eso. Pero te decía, cuando explicábamos el significado de ese acto del 16 de enero, que hay ese reconocimiento por el jefe de Estado, y además
hay inmediatamente un pedido de perdón. Eso tiene un tremendo significado, no solo nacional, sino internacional. Entonces, en línea con eso y en línea con otras decisiones que se han tomado desde el Ejecutivo para que nuestro país esté dentro de la comunidad internacional, cumpliendo con la normativa de respeto a los derechos humanos, la normativa internacional, yo creo que esto es ineludible. Es ineludible, es cuestión de tiempo. Por supuesto, yo que abogo por la adhesión a la Corte quisiera que fuera muy pronto y esperaría de que este debate no se extienda al infinito. Pero es necesario también el debate, ¿no? Es necesario, obviamente, porque como lo hemos... Por el desconocimiento mismo que tú dices, bueno, tú lo tienes muy claro, ¿no? Porque estás muy cerca sobre esta situación, sí, pero los prejuicios, distintos sectores de la sociedad que no lo conocen. Mire, es como cuando se iban a firmar los acuerdos de paz, ¿te recuerdas? Que había resistencia y al final se firmó y el país ha caminado. Yo creo que es como graduarnos frente al mundo y frente a nuestra sociedad, por supuesto, en materia de respeto a los derechos humanos, en situaciones de crímenes muy graves como los que yo he mencionado esta mañana. Genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otro crimen que está ya en el marco del Estatuto de Roma, pero que aún está por definirse. O sea, solo se ha establecido el título del crimen, crimen de agresión, cuando un Estado agrede a otro. Cuando fuerzas armadas o paramilitares o de seguridad de un Estado agreden a otro. Está colocado ahí el concepto, pero los Estados aún no se han puesto de acuerdo en qué significa exactamente crimen de agresión. La definición de eso. Eso se hará en esta conferencia internacional. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial. Sigfrido Reyes, vicepresidente de la Asamblea Legislativa y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de nuestro país, está conversando con nosotros esta mañana. Hacemos la pausa. Cuando regresemos, vamos a ver 2 o 3 preguntas más sobre esto y luego pasamos al otro tema, ¿no? Que es este tema sobre la posición del FMLN ante la eliminación de la partida de nacimiento como requisito para la renovación del DUI. Pero el otro tema que está pendiente en el Parlamento y que es importante también y que la población salvadoreña sin duda ahí está viendo, esperando un resultado, es la eliminación del cargo básico a la telefonía en nuestro país. Un tema que todavía no se define. Aparentemente lo que va a darse es una negociación para disminuir la cuota, por lo menos lo que están planteando algunos partidos políticos. Entiendo muy bien que el FMLN está claro porque se elimine totalmente, pero lo ha dicho que la correlación todavía no le es favorable en el Parlamento como para poder eliminar el cargo básico a la telefonía en nuestro país. Hacemos la pausa, regresamos en breve. La Universidad Tecnológica de El Salvador, a través de la Facultad de Ciencias Sociales, le invita a participar en el Certamen sobre Estudio Histórico del 5 de noviembre de 1811, con motivo de los 200 años del primer grito de independencia en Centroamérica por celebrarse en el 2011. Para participar, se presentará un ensayo histórico y socioantropológico con base en una sólida comprensión de los acontecimientos previos y posteriores a la gesta independentista de nuestro país. Los interesados pueden recoger las bases de participación en el Museo Universitario de Antropología